Empiezas diciendo algo que casi nadie se atreve a decir y que desde el inicio incomoda un poco, pero engancha, porque es real. Porque muchos lo han sentido pero no lo han podido explicar. Y dices algo, como que no todos los deportes te dan energía. Que hay deportes que te la devuelven y hay deportes que poco a poco te la van quitando. No porque sean malos, sino porque no todos los cuerpos están en el mismo momento, ni todas las vidas tienen el mismo ritmo, ni todas las personas comen, duermen o se recuperan igual. Y desde ahí ya estás sembrando la idea de que esto no va de criticar, sino de entender. Y sigues, sin pausa, diciendo que a muchos les pasa que empiezan a entrenar con toda la motivación del mundo. Se meten a un deporte porque lo ven en redes, porque lo hace su amigo, porque está de moda, porque así se quema más grasa. Y al principio, todo bien. Pero después de unas semanas, empiezan a sentirse más cansados, más irritables, con menos ganas, durmiendo peor, y creen que es falta de disciplina, cuando en realidad es falta de energía real. Y ahí aclaras algo importante, que ningún deporte es malo por sí solo, que el problema no es el fútbol, ni el gimnasio, ni correr, ni el box. El problema es hacer un deporte que exige más energía de la que tu cuerpo puede recuperar con la vida que llevas, con el trabajo que tienes, con el estrés que cargas, con lo que comes y con lo poco que descansas. Y entonces empiezas a hablar del fútbol, porque en Latinoamérica casi todos han jugado fútbol alguna vez. Y dices que el fútbol es un deporte hermoso, social, explosivo, que te hace sentir vivo, pero también es un deporte muy demandante. Cambios de ritmo, sprints, choques, emociones, y que si juegas fútbol 2 o 3 veces por semana, trabajas todo el día, duermes poco y comes lo primero que encuentras. Lo más probable es que el fútbol, en lugar de darte energía, te la quite. Y no porque el fútbol sea malo, sino porque tu cuerpo no alcanza a recuperarse, porque sales del partido y cenas pesado o no cenas, porque al día siguiente estás rígido, inflamado, cansado y sigues sin darle al cuerpo lo que necesita, que es comida real, agua, descanso y no solo calorías vacías. Y ahí haces la transición natural a la comida, explicando que alguien que juega fútbol necesita cosas muy simples, pero muy claras. Necesita carbohidratos reales para reponer energía, arroz, papa, tortilla, fruta. Necesita proteína para reparar, huevo, pollo, pescado, frijoles, y necesita minerales y agua, no refresco. No alcohol cada vez que juega, porque eso solo alarga la fatiga. Luego sigues con el gimnasio, y dices algo que muchos no quieren escuchar, que el gimnasio puede ser una bendición o una condena dependiendo de cómo lo hagas. Porque entrenar pesado 5 o 6 días a la semana sin comer suficiente y sin dormir bien no te hace disciplinado, te hace agotado. Dices que el gimnasio bien hecho te da energía, te hace sentir fuerte, te mejora la postura, la autoestima, pero mal hecho te deja drenado, sin ganas, con dolores constantes y que mucha gente confunde estar cansado con estar entrenando bien. Y ahí conectas con la comida otra vez, explicando que el gimnasio necesita constancia, no extremos, que comer bien no es comer caro, es comer suficiente, que un plato con arroz, huevos, verduras y algo de grasa buena vale más que cualquier suplemento si lo comes con calma y lo repites día a día. Después entras a correr y lo haces con cuidado, porque sabes que mucha gente corre para desestresarse. Y dices que correr puede ser maravilloso si se hace con cabeza, pero que correr todos los días a alta intensidad, cuando ya estás cansado de la vida, solo suma más estrés al cuerpo, no se lo quita. Explicas que hay personas que corren lento, escuchando su respiración, y terminan con más energía. Y hay personas que se exigen tiempos, kilómetros, ritmos, y terminan vacíos, con hambre descontrolada, con sueño ligero, con piernas pesadas, y que ahí no es el deporte, es el enfoque. Y vuelves a la comida, diciendo que quien corre necesita aprender a comer sin miedo, a comer antes, a comer después, a no entrenar en ayuno si su cuerpo ya está estresado, porque no todos los cuerpos están en el mismo punto, y eso no es debilidad, es biología. Luego hablas del box, del cross, de los deportes de alta intensidad, y lo haces con respeto, diciendo que son deportes increíbles, que forman carácter,
disciplina, fortaleza mental, pero que no son para todos todo el tiempo. Que hay etapas de la vida donde te levantan y etapas donde te hunden. Masan, dices que estos deportes piden mucho del sistema nervioso, que si llegas cansado, sales más cansado, y que si además comes poco o comes mal, el cuerpo entra en modo supervivencia, y ahí empiezan los problemas. Lesiones, insomnio, ansiedad, falta de motivación, y haces una pausa natural, no literal, pero sí en el tono, para decir algo clave. Que el deporte no debería dejarte vacío, debería dejarte con la sensación de me siento mejor que antes, no destruido, no arrastrado, no dependiendo del café para sobrevivir el día. Y entonces cambias el enfoque, diciendo que también existen deportes y movimientos que devuelven energía, como caminar, nadar suave, entrenar fuerza con calma, movilidad, y que muchos los subestiman, porque no sudan tanto, pero son los que sostienen la vida a largo plazo. Y explicas que caminar después de comer, entrenar fuerza 2 o 3 veces por semana, dormir mejor y comer sencillo, pero suficiente. Puede cambiar más un cuerpo que entrenar duro todos los días sin dirección. Y aquí es donde juntas todo, deporte y comida, y dices que no se trata de elegir el deporte correcto, sino el deporte correcto para el momento de tu vida, y acompañarlo con la comida que lo hace funcionar, no con la que lo sabotea. Dices que si estás agotado, tu cuerpo no necesita más castigo, necesita estructura, necesita ritmo, necesita que lo alimentes bien, que lo muevas con intención, que lo escuches, y que desde ahí, poco a poco, la energía regresa. Y cierras este tramo diciendo algo muy humano, que muchos no están buscando verse como atletas, están buscando llegar al final del día con energía, con paciencia, con ganas de vivir, y que eso también es salud, eso también es rendimiento. Y casi al final, ya con un tono más íntimo, dices que este video no es para decirte qué deporte hacer, sino para que empieces a preguntarte cómo te sientes después de hacerlo. ¿Qué comes alrededor de eso? ¿Cómo duermes? ¿Cómo vives? Porque ahí está la respuesta que nadie te da. Y terminas dejando claro que moverte debería ayudarte a vivir mejor, no a sobrevivir más cansado, que comer debería ayudarte a recuperarte, no solo a llenar el estómago, y que cuando entiendes esa relación entre deporte, comida y energía, todo cambia. Y cierras con calma, diciendo que si este video te hizo pensar, no fue casualidad, que escuchar al cuerpo también es una forma de fuerza, y que aprender a elegir mejor no te hace menos disciplinado, te hace más inteligente. Y mientras sigues pensando en todo esto, empiezas a darte cuenta de algo que casi nunca se dice. Y es que muchas personas no están cansadas del deporte, están cansadas de la forma en la que se obligan a practicarlo. Están cansadas de sentir que si no sufren no sirve, de creer que si no terminan exhaustos, entonces no cuenta, cuando en realidad el cuerpo no entiende de culpas ni de frases motivacionales. El cuerpo solo entiende de estímulos y de recuperación. Y ahí es donde todo se empieza a acomodar. Porque entiendes que el deporte no es un castigo por lo que comiste, ni una penitencia por cómo te ves. Es una herramienta, y como cualquier herramienta, puede ayudarte o puede lastimarte, dependiendo de cómo la uses y en qué momento de tu vida la estés usando. Porque no es lo mismo entrenar cuando duermes bien, cuando comes tranquilo, cuando tu mente está en calma, que entrenar cuando estás preocupado, cuando comes a deshoras, cuando vives apurado, cuando estás resolviendo problemas todo el día. Y aún así esperas que el deporte te salve, que te dé energía, que te haga sentir mejor, cuando en realidad lo estás usando para tapar algo más profundo. Y muchas veces, eso más profundo no tiene nombre, solo se siente como una presión constante, como una urgencia de hacer más, de no parar, de no sentir, y el deporte se vuelve otro lugar donde te exiges, donde te comparas, donde te empujas, en lugar de ser un espacio para liberar, para soltar, para conectar con tu cuerpo. Y aquí es donde vale la pena decir algo que a muchos les cuesta aceptar. Y es que hay momentos en la vida donde entrenar menos te hace rendir más, donde bajar la intensidad no es retroceder, es reorganizarte, es darle al cuerpo la oportunidad de adaptarse,
de fortalecerse desde dentro, no solo desde el músculo, sino desde el sistema nervioso, desde las hormonas, desde el descanso real, porque cuando entrenas duro y comes mal, el cuerpo sobrevive, pero cuando entrenas con intención y comes bien, el cuerpo florece, y esa diferencia se siente. Se nota en la forma en la que despiertas, en la forma en la que te mueves, en la paciencia que tienes, en la claridad mental, en las ganas de hacer cosas simples, como caminar, convivir, disfrutar, y entonces empiezas a entender que la comida no es solo combustible, es información, es señal para el cuerpo, es mensaje. Cuando comes suficiente, le dices al cuerpo que no hay peligro, que puede relajarse, que puede recuperarse, que puede construir, pero cuando comes poco, cuando comes mal, cuando comes con culpa, el cuerpo entra en alerta, se protege, guarda energía, se vuelve rígido, y eso se refleja en todo, en cómo entrenas, en cómo duermes, en cómo reaccionas al estrés, y muchas personas no lo relacionan. Creen que todo está separado, que el deporte es una cosa, la comida otra, el trabajo otra, pero el cuerpo lo vive todo al mismo tiempo. No compartimenta, no entiende de agendas, solo responde, y por eso hay deportes que en ciertas etapas te levantan el ánimo y en otras te lo bajan. Hay días donde un partido de fútbol te deja feliz y otros donde te deja destruido. Hay semanas donde el gimnasio te da fuerza y otras donde te quita ganas. Y eso no significa que estés fallando, significa que tu cuerpo está cambiando y te está hablando. Y escuchar eso requiere algo que hoy casi no practicamos, que es paciencia. Paciencia para no exigir resultados inmediatos. Paciencia para no compararte con otros. Paciencia para entender que tu proceso no tiene que parecerse al de nadie más. Y que eso está bien. Y aquí es donde entra algo muy importante, que es aprender a observar cómo te sientes después del deporte, no solo durante, porque durante casi cualquiera puede empujarse, puede aguantar, puede forzarse, pero la verdadera respuesta está después, en cómo duermes esa noche, en cómo amaneces al día siguiente, en cómo está tu humor, tu energía, tu enfoque. Si terminas un entrenamiento y al día siguiente te sientes más pesado, más irritable, más lento, eso no es normal, eso es una señal, y no para que te rindas, sino para que ajustes, para que comas mejor, para que descanses más, para que bajes un poco la intensidad o cambies el tipo de movimiento. Y aquí vale la pena hablar de algo que muchos ignoran, y es que no todos los cuerpos responden igual a los mismos deportes. Hay personas que con poco estímulo mejoran muchísimo y otras que necesitan más. Hay quienes se recuperan rápido y quienes necesitan más tiempo. Y eso no tiene nada que ver con fuerza de voluntad, tiene que ver con genética, con historia, con contexto. Y aceptar eso no te hace menos fuerte, te hace más consciente, porque empiezas a entrenar con el cuerpo que tienes hoy, no con el que crees que deberías tener, no con el que tenías hace años, no con el que ves en redes. Y cuando haces eso, cuando alineas el deporte que haces con la comida que comes y con la vida que llevas, algo cambia de fondo. Ya no sientes que el deporte te roba, sientes que te suma. Ya no terminas vacío, terminas más presente, más conectado contigo. Y quizá aquí alguien se pregunte si entonces hay que dejar los deportes intensos. Y la respuesta es no. No necesariamente, pero sí hay que entender cuándo y cómo. Hay momentos para apretar y momentos para sostener, momentos para competir y momentos para cuidar. Y la verdadera madurez física es saber distinguirlos, porque un cuerpo bien cuidado puede entrenar duro cuando toca y descansar cuando lo necesita, pero un cuerpo mal cuidado vive siempre al límite. Y eso, tarde o temprano, se cobra factura, en forma de lesiones, de cansancio crónico, de desmotivación, de pérdida de disfrute. Y aquí es donde todo este mensaje se vuelve más grande que el deporte, porque en realidad no habla solo de fútbol, ni de gimnasio, ni de box. Habla de cómo te relacionas contigo, de si te escuchas o te ignoras, de si te cuidas o solo te exiges. Y al final del día, moverte debería ser una forma de honrar tu cuerpo, no de castigarlo. Comer debería ser una forma de nutrirte, no de sobrevivir. Descansar debería ser parte del proceso, no un premio que te ganas solo si estás agotado. Y cuando empiezas a vivir desde ahí, el cuerpo responde. No de golpe, no con milagros,
pero con coherencia, con estabilidad, con una energía que no sube y baja todo el tiempo, sino que se sostiene. Y aquí viene el cierre, no como un grito, sino como una verdad que se asienta despacio. Y es que la verdadera fuerza no está en aguantar más, está en elegir mejor, en saber cuándo empujar y cuándo cuidar, en entender que tu cuerpo no es tu enemigo, es tu aliado, porque no viniste a esta vida a vivir cansado ni a sobrevivir a tus días, viniste a moverte, a sentirte vivo, a disfrutar tu cuerpo, a usarlo para vivir mejor, no para llegar destruido a la noche. Y si algo quieres llevarte de este video, que sea esto: no todos los deportes te dan energía, pero todos pueden enseñarte algo sobre ti, y aprender a escuchar eso puede cambiar no solo cómo entrenas, sino cómo vives. Y tal vez hoy no cambies de deporte, tal vez no cambies de rutina, pero si sales de aquí con una pregunta nueva, con más conciencia, con más respeto por tu cuerpo, este video ya cumplió su propósito, porque al final, el verdadero rendimiento no es hacer más, es vivir mejor con lo que haces, y eso, cuando lo entiendes, lo cambia todo.